rol tienen las actuales sentencias del Tribunal Constitucional que han sido dictadas en dos casos muy concretos y que en mi modesta opinión son dos sentencias que prácticamente dibujan un parámetro sobre el cual habría que pasar el tamiz de esta nueva ley universitaria. Entrando un poco más en la profundidad de lo que dice esta sentencia, dice el tribunal que uno de los elementos que forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación es a contar con una educación de calidad. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que asegura la calidad? ¿Y cuánto este aseguramiento de la calidad puede afectar la autonomía universitaria? Hoy en día, algo que se asume como, me atrevería a decir, pacífico en el derecho constitucional, es que no existen derechos absolutos, por decirlo de alguna manera. Y que, por tanto, en la idea de un Estado constitucional, no tampoco existen zonas exentas de control. Entonces, enarbolar la bandera de la autonomía tampoco significa que es autarquía, que me parece que esta ley peca un tanto y que dejar en el vacío, en la nebulosa, qué exactamente es lo que va a hacer en el tema de la calidad, porque a lo mejor la imprecisión puede llevarnos a dos escenarios desde mi modesto punto de vista. Un primer escenario en donde entonces voy a tener que estar verificando qué normativa es la que ha dictado la SUNEDU para a su vez hacerle control de constitucionalidad si es que hay una afectación a la autonomía universitaria de verdad, o más bien ser más práctico y mucho más precisos y decir a qué me refiero concretamente. La SUNEDU que está prevista en la ley universitaria respondería a los parámetros diseñados por esta sentencia del Tribunal Constitucional, insisto, guste o no guste, y esto termina siendo totalmente insuficiente, sobre todo en una ley que ha sido aprobada con el 42%, si no me equivoco, de votos al interior del Parlamento y a portas de prácticamente casi terminar el periodo. Vuelvo a repetir, es haciendo una analogía, esto es como dictar una ley orgánica del Poder Judicial sin una ley de carrera. Son dos cosas que deben ir a la mano. Me parece que si se va a aprobar una ley universitaria, debe ir una ley universitaria con una ley de criterios y directrices de la calidad de la educación universitaria, para hacer las cosas realmente en serio. Así como era importante que se dé una ley universitaria, también es importante que esta ley surja, nazca del consenso. Porque déjenme decirles que las leyes no son solamente textos literales, palabras, clausulados o articulados, sino fundamentalmente las leyes, y sobre todo este tipo de leyes, son procesos, porque involucran relaciones, involucran personas, involucran instituciones. La anterior ley universitaria tiene 30 años, o tenía 30 años. Una ley que se dio cuando no existía Internet. Una ley que se dio cuando no se hablaba todavía, con el énfasis que hoy día se habla y con el consenso que hoy día se reconoce a la globalización. Había que tener particular cuidado en la elaboración y en la generación de consensos respecto de una ley universitaria. Que la universidad es una institución que de alguna manera resulta siendo una suerte de contrapoder. Y me adelanto a decir que la autonomía universitaria se define en el distanciamiento de la universidad, radical distanciamiento de la universidad respecto del poder, y puntualmente del poder del Estado. El problema está cómo lo diseñamos y dónde ponemos el límite. A mí me parece, y me adelanto a señalar, que esta ley es, tal como está redactada, peligroso para la autonomía universitaria. Nos olvidamos que allá por 1969, la ley que hoy en día ha sido aprobada tuvo un ensayo precursor en el decreto Ley 17437 o Ley Universitaria promulgada por el gobierno militar, que entre otras cosas creó el precedente de esta superintendencia
que fue la CONUC, por ser un consejo que desde el Estado recuperaba la autoridad, la disciplina, el orden, que controlaba el funcionamiento de las universidades. Las universidades iban a ser despolitizadas, la izquierda no iba a seguir teniendo su refugio en las universidades, largo, etc. ¿No fue acaso que en la década en que justamente funcionó CONUC, Sendero Luminoso hizo sus ingresos a las universidades y concretamente a la Universidad de Ayacucho, no tuvo el Perú que sufrir 10 largos años? De manera que cuando hablamos del Estado y queremos aterrizar hacia lo concreto, de lo que estamos hablando es del gobierno que manda, del gobierno que ordena, del gobierno que administra, del gobierno que interviene. Aquí en el Perú, nuestro querido país, ¿funcionan bien las instituciones a cargo del Estado? ¿Están contentos de cómo funciona el Poder Judicial? ¿Están contentos de cómo funciona el Ministerio Público? ¿Están contentos de cómo funciona la policía? ¿Y qué tal si le creamos una superintendencia a cada una de estas instituciones porque no funcionan bien? ¿Te creen que mejoraría la cosa? Y si acudimos a otro territorio, el territorio del pensamiento, de la libertad de expresión, vivimos un Estado que a lo largo de la historia de nuestro país como Estado independiente ha sido respetuoso de la libertad de prensa. Si un rector, dicen, ha ganado 6 millones de soles, seguramente los demás rectores también han ganado lo mismo. Eso se llama prejuicio. Generalización del absurdo. Esta es la forma como se ha, no debatido, como se ha impuesto la ley. Sino que esta ley, no recuerdo el artículo, pero lo podemos buscar en algún momento, dice textualmente casi que la SUNEDU en el cumplimiento de sus obligaciones se vincula y coordina con la SUNAT, con Indecopi, con el registro de la propiedad y con todos los organismos que tienen características de supervisión. ¿Dice ese dispositivo o algún otro que la SUNEDU coordina con las universidades? No. Hay tanta mala intención, hay tanta perversión en la distorsión de las proposiciones que se les olvida decir que están registradas en la universidad hoy en el mundo más de 20.000, lo cual significa que estar en el puesto 810 es estar dentro del 5% de las mejores universidades del mundo, porque claro, ojalá pudiéramos competir con Harvard, con Yale, con la Sorbona, pero para eso necesitamos tiempo, calma y sobre todo, como se ha dicho aquí, respeto y consenso. El tema que me ocupa es justamente la intervención de las universidades en los últimos años. Ya se hizo mención por parte del doctor Enrique Hernández en lo que respecta a la intervención en la época del general Velasco Alvarado. Se creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Pero no solamente quienes vivimos en aquella oportunidad, esta intervención no solamente fue con la creación. Si lo comparamos también con las intervenciones o las pretendidas reformas en el Poder Judicial, en la que se le pone el rubro de reforma judicial y nunca hubo reforma en el Poder Judicial. Lo que siempre existió fue una intervención del gobierno de turno, llevando adelante el cese y la destitución de los magistrados. ¿Para qué? Para colocar a la gente de su gobierno. Y no solamente lo hemos visto en la época de Velasco, también lo hemos visto en la época de Fujimori. En estos momentos tenemos, y han hecho referencia al doctor Bernal, 70 años. Conversábamos en la Facultad de Derecho esta semana. Un buen porcentaje nos vamos de la facultad. Y digo nos vamos porque ya también estoy en la década de 70. Jamás nos han tachado, jamás
los han impugnado. Nunca se nos ha aplicado una sanción, pero sin embargo, viene la sanción mediante una ley. Ustedes ya no pueden seguir ejerciendo la docencia y se tienen que ir. Con esta ley sí van a intervenir porque van a colocar a las autoridades que a ellos les conviene. En la ley se ríe. Es una forma en la que intervenir en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial está regido por su ley orgánica. Y una ley servir de menor jerarquía quiere derogar lo que señala la ley orgánica del Poder Judicial, que el Colegio de Abogados está al frente ante cualquier intervención que se pretenda en las universidades o en el Poder Judicial. Muchas gracias. Mire, es intervencionista porque en realidad la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior es única y exclusivamente con la finalidad de que es nombrar a una persona de educación y lógicamente manejar también el nombramiento de las otras autoridades. Y sobre todo cuando se dice que las universidades son autónomas, pero posteriormente, como lo ha expuesto el doctor Bernales, no lo son. A partir del artículo 14 se viola prácticamente la autonomía que reconocen en el artículo 8º y 9º. Y ahí que, y con la experiencia que tengo, soy profesor en San Marcos ya cerca de 4 décadas, y he vivido los momentos de la época de Velasco, que recién terminaba yo mis estudios, y en la época de Fujimori ya la situación ha sido mucho más lamentable. Estamos justamente estudiando y hemos conversado también con el doctor Walter Gutiérrez y ahora tomaremos en consideración todas las 13 posiciones que se han invertido el día de hoy para en su momento no solamente hacer un pronunciamiento, sino que iniciar alguna acción. Esta semana o a más tardar los primeros días de agosto.